Saludos, o pobre niño perdido. Hoy vamos a dar una clase de cardiopatías congénitas, que sabemos que es un tema arduo, complejo, pero vamos a intentar simplificarlo lo más posible. En realidad, la mayoría de la gente cuando piensa en este tema pues ve más las letras terroríficas, no simplemente porque estemos a finales de octubre con Halloween a la vuelta de la esquina, sino porque es un tema relativamente farragoso donde es complejo simplificar y entender la fisiopatología de cada una de las cardiopatías. Pero vamos a hacer un pequeño esfuerzo y yo creo que en un vídeo relativamente breve vas a tener las principales herramientas que te van a permitir afrontar cualquier pregunta sobre este tema. Para ello, como siempre, te explico un poco la hoja de ruta que vamos a seguir. Vamos a hablar de un recuerdo anatomofisiológico de cómo es la circulación fetal, porque gracias a eso comprenderemos todo lo demás. Luego hablaremos en general de la etiopatogenia, de cuáles son las consecuencias genéricas de las cardiopatías congénitas, la clasificación de dichas cardiopatías congénitas y luego ya hablaremos concretamente de los tres principales grupos de cardiopatías congénitas, que saberte a cuál pertenece cada una de ellas ya es de muchísima ayuda para entenderlas. Hablaremos primero de las cardiopatías congénitas cianógenas, que tienen mucho flujo pulmonar, luego las acianógenas, que tampoco tienen cianosis, que se caracterizan por una obstrucción, y finalmente de las cianóticas. Así que nada, al lío. Es importante dedicarle un poco de tiempo a hacer un recuerdo anatomofisiológico de cómo es la circulación fetal. Lo primero es tener en cuenta que no es un sistema de todo o nada, de on-off, como ocurre a lo mejor en el adulto, donde hay un circuito de sangre desoxigenada y otro circuito de sangre oxigenada. Eso no va a ocurrir en el feto, sino que va a haber un poco de mezcla. Y luego la otra premisa básica y fundamental es que de la placenta, solo hay una placenta por si te ayuda a recordarlo, viene una vena, la vena umbilical, y como la placenta hace de pulmón, pues en realidad por la vena umbilical llega hacia el feto la sangre oxigenada. Y ahora vamos a ir viendo qué es lo que sucede con esa sangre. A la aurícula derecha, en la época fetal, va a llegar la sangre oxigenada de la vena umbilical, pero también va a llegar sangre desoxigenada del circuito fetal, del cerebro, de las piernas, etcétera, etcétera. Y todo ello va a ir hacia la aurícula derecha. Lo habitual en el adulto es que eso pase al ventrículo derecho y de ahí al pulmón. Pero los pulmones están colapsados porque se están desarrollando y porque no hay oxígeno en su interior. Y por tanto los capilares, o mejor dicho, las arteriolas que llegan al pulmón están cerradas. Y eso hace que haya mucha presión en el pulmón y la sangre no vaya fácilmente hacia allí. En concreto va a haber una serie de circuitos o cortocircuitos que hacen que la sangre pase del lado derecho al izquierdo sin pasar por el pulmón. El principal de ellos es el foramen oval permeable que comunica la aurícula derecha con la aurícula izquierda, con lo cual según llega sangre, pues ya va a pasar al circuito izquierdo. La poca sangre que pase al ventrículo derecho y de ahí a la arteria pulmonar, pues vuelve a haber otro cortocircuito. De la arteria pulmonar pasa a la arteria aorta, eso sí, en una localización ya salido los troncos supraórticos, como veremos luego, es decir, cuando ya se han dado los vasos que van hacia el cerebro, pues en esa fase, pues la sangre pasa desde la arteria pulmonar, que es sangre que viene del lado derecho, hacia directamente la aorta para permitir el circuito de sangre y por tanto esa es la forma en la que al final a la aorta va a llegar la sangre que le llega desde el conducto arterioso, pero también la sangre que le llega desde el ventrículo izquierdo, que se alimenta de lo que va llegando a través de la aurícula derecha gracias al foramen oval permeable. Aquí una salvedad que a la gente le cuesta un poco es entender que el sitio donde confluye sangre oxigenada y desoxigenada, que es la aurícula derecha, lo que viene de la placenta y lo que viene de las venas del feto, pues no ocurre una mezcla perfecta, una coctelera, sino que realmente por la disposición anatómica y por la dirección de los flujos se produce de alguna forma un flujo preferente y por eso digamos que la sangre no se mezcla del todo de manera uniforme dentro de la aurícula derecha. En realidad, lo que va a producirse es un circuito diferencial porque hay que intentar que la sangre oxigenada al final de todo el circuito, la sangre oxigenada debería de ir hacia el cerebro y la sangre menos oxigenada debería de ir hacia la aorta, pero a la aorta descendente porque de ahí va a ir a las arterias ilíacas y de ahí a las arterias umbilicales para oxigenarse. Por ahí debería ir la sangre desoxigenada. Por eso en el cordón umbilical hay una vena que trae sangre oxigenada y dos arterias umbilicales que lleva la sangre desoxigenada. Hay dos arterias porque cada una de las ilíacas fetales da lugar a una arteria.
y te sirve para preguntas o conceptos de ginecología y obstetricia. ¿A qué me refiero con lo del circuito? Y ahora verás que todo lo que he explicado se entiende un poco mejor. Pues en la aurícula derecha, por un lado va a llegar la sangre roja por parte de la vena cava inferior, pues la placenta manda la sangre desde la vena umbilical, trae la sangre oxigenada, acaba en la vena cava inferior, y de ahí, digamos que esa sangre se va a colar y va a ir con facilidad hacia el foramen oval. Al ir hacia el foramen oval, va a ir rápidamente a la aurícula izquierda, de ahí a la aorta, y de la aorta va a salir la sangre oxigenada, la más oxigenada que hay, va a seguir ese circuito rápido. Y por tanto con eso se van a nutrir las arterias coronarias y los troncos brachiocefálicos que alimentan el cerebro, porque son los órganos, el corazón y el cerebro, que más oxígeno van a consumir en el feto para su desarrollo. Y por su parte, de la vena cava superior, pues va a venir sangre desoxigenada que no se va a mezclar, sino que por su circuito va a ir preferentemente hacia el ventrículo derecho. Y al ir hacia el ventrículo derecho, pasa a la arteria pulmonar, pero como las arteriolas pulmonares están cerradas, no puede ir por ahí, se va a colar a través del ductus arterioso y va a ir hacia la aorta. Y entonces se cuela en la aorta, pero cuando ya ha dado los troncos brachiocefálicos, con lo cual a este nivel llega a esa sangre que es de color azul porque es de mayor componente desoxigenada. Y esa sangre pues va a ir por la aorta descendente, arterias ilíacas, arterias umbilicales y de ahí otra vez a la placenta a oxigenarse y volver oxigenada a través de una vena única, que es la vena umbilical, que trae la sangre oxigenada y se cierra este circuito fetal. ¿Qué ocurre en el nacimiento? Pues en el nacimiento lo primero que ocurre, evidente, es que desaparece la placenta y ya con eso pues se pierde ese pulmón. Y lo otro es que el niño empieza a llorar y al llorar abre los pulmones, los oxigena y el oxígeno es vasodilatador a nivel del pulmón. Por tanto, se abren los vasos pulmonares y la presión pulmonar cae mucho. Con lo cual, ahora ya sí la sangre desde el ventrículo derecho se va a ver favorecido que vaya hacia el pulmón. Concretamente, la presión en las cavidades derechas se va a quedar muy baja y va a aumentar la presión en las cavidades izquierdas y entonces ese diferencial va a permitir que se establezca el circuito propio del adulto. Con eso, el foramen oval se va a cerrar y también se cierra el conducto arterioso por reducirse la expresión de prostaglandinas. Y eso es lo que va a permitir que al cerrarse esos dos circuitos y ya ser la presión muy baja en el circuito derecho, pues se va a mantener el circuito derecho hacia el pulmón para oxigenarse y luego la sangre irá al izquierdo siguiendo el circuito propio del adulto que ya conoces. En este punto es interesante tener en cuenta que cuando hay una cardiopatía congénita, especialmente grave, pues lo que se usa de manera aguda son prostaglandinas. Y cuando usamos prostaglandinas en un neonato, en un recién nacido, estamos buscando dos efectos. Uno, vasodilatar el pulmón para que el flujo poco que haya hacia el pulmón se incremente. Y el otro uso de las prostaglandinas es mantener abierto el conducto arterioso por si en esa cardiopatía es necesario mantener esa comunicación, como veremos luego. Por el contrario, si lo que queremos es eliminar el conducto arterioso, lo que haríamos es dar AINES antiinflamatorios para favorecer el cierre de ese conducto. Y es bueno tener esa idea. Prostaglandinas vasodilatan el pulmón y mantienen el conducto arterioso. Por su parte, los AINES cierran el conducto arterioso. Hablamos ahora de la etiopatogenia de las cardiopatías congénitas. Sea cual sea el tipo de cardiopatía congénita, puede producirse cualquiera de estas tres situaciones o una mezcla de ellas. La primera, al haber una cardiopatía congénita, pues se produce riesgo de insuficiencia cardíaca, porque dicha cardiopatía genere un circuito que genera mucho flujo y por tanto sobrecarga de volumen en alguna cavidad o parte del corazón fetal del recién nacido, o por el contrario, lo que puede haber es una obstrucción que genere sobrecarga de presión y eso igualmente desemboque en insuficiencia cardíaca. Además, aparte, puede haber una situación de hiperaflujo pulmonar. El flujo pulmonar habitual de un recién nacido, como se ha cerrado los cortocircuitos, pues va a ser lo que vaya por parte del ventrículo derecho que le haya llegado a través de la vena cava superior e inferior. Si ese flujo se ve incrementado, porque hay una comunicación entre el lado derecho y el izquierdo, cuando hay una comunicación entre ambos sistemas, el flujo va a ir del izquierdo al derecho preferentemente. ¿Por qué? Porque el izquierdo ya en el recién nacido tiene mayor presión que el lado derecho y por tanto va a haber flujo hacia el lado derecho. Ese exceso de flujo que ahora va a llegar al lado derecho va a poder producir sobrecarga de las cavidades derechas, pero también un aumento del flujo en los vasos sanguíneos pulmonares.
lo cual puede dar manifestaciones clínicas, pero es que además esos vasos pulmonares, pues para defenderse de la sobrecarga, se van remodelando y puede acabar generando hipertensión pulmonar porque van haciendo resistencia a todo ese hiperaflujo. Y se produce una paradoja. Inicialmente el hiperaflujo daba problemas y ahora, gracias a que, o por desgracia, se va produciendo un remodelado vascular, va a empezar a generarse hipertensión pulmonar. Y esa hipertensión hace que cada vez ese flujo que antes había del lado izquierdo al derecho se vaya reduciendo. Y uno podría pensar, eso viene bien. Pues en realidad no, porque en realidad, según se va reduciendo ese flujo, puede ocurrir incluso lo contrario, que pase ahora el flujo del lado derecho al izquierdo. Y eso, que se conoce como un Ensmeyer, es una situación irreversible, en el cual, si esa cardiopatía es enzima subsidiaria de trasplante, ya no basta con cambiar el corazón, hay que cambiar también los vasos pulmonares, hay que hacer un cambio de corazón y de pulmones, precisamente porque hace falta recuperar unos vasos sanguíneos pulmonares que no generen esa hipertensión pulmonar. Y la otra consecuencia o etiopatogenia que puede ocurrir es la cianosis central. Hay dos tipos de cianosis. La cianosis periférica es sacral, asociado a frialdad, por mala perfusión, mal flujo en los territorios. Por su parte, la cianosis central afecta a piel y mucosas y se caracteriza porque no necesariamente hay frialdad ni mejora frotando esa superficie, porque no depende de vasodilatación localizada. En realidad es simplemente que la sangre no está bien oxigenada a nivel central y por ese motivo ocurre la cianosis. ¿Esto cuándo ocurre? Cuando desde el principio ya hay un circuito de derecha a izquierda o cuando en la evolución de la enfermedad se produce un circuito de derecha a izquierda. Cuando hay un circuito de derecha a izquierda, ¿qué va a pasar? Pues que cosas del lado derecho, sangre desoxigenada ya en el neonato, ya ha nacido, pues ya está pasando sangre desoxigenada del lado derecho al izquierdo sin pasar por el pulmón. Y eso explica que haya sangre desoxigenada que dé coloración azulada a la piel y a la mucosa. Y es muy característico que esa oxigenación no mejora aunque tú le des al niño oxígeno al 100%. Y tiene su lógica. Aunque yo llene el pulmón de oxígeno, dado que la sangre no está pasando por ahí, se está habiendo un cortocircuito, en concreto es una hipoxemia y su mecanismo fisiopatológico es el cortocircuito, dado que está habiendo un cortocircuito, eso explica que haya cianosis que no mejora a pesar de dar oxigenoterapia. Y eso es un dato típico precisamente de una cardiopatía congénita en la cual se está dando un shunt derecha-izquierda. Pues eso es un poco la mezcla de opciones. Habrá donde predomine insuficiencia cardíaca, donde predomine hiperaflujo pulmonar por shunt izquierda-derecha, que es el más habitual. También puede haber cianosis por shunt derecha-izquierda y combinaciones de todo lo anterior. Ahora lo que habrá que ver es cardiopatía congénita una a una. Y para ello, lo primero es tener en cuenta las complicaciones que ya las hemos nombrado. Ante una cardiopatía congénita, pues puede haber cianosis, sobre todo ante un shunt derecha-izquierda, hipertensión pulmonar cuando se produce hiperaflujo pulmonar, insuficiencia cardíaca por sobrecarga de volumen o de presión, riesgo de arritmias, de endocarditis, etcétera, etcétera. Con esto pasamos a la clasificación de las cardiopatías congénitas, que justo vamos a utilizar lo que hemos ido ya explicando para clasificarlas. Vamos a diferenciar tres grandes grupos, aunque hay muchas formas de clasificarlas. Lo primero es cardiopatías que son acianógenas. Como son acianógenas, ya sabemos que no hay shunt derecha-izquierda. Son acianógenas y tienen hiperaflujo. Concretamente estas son las que ocurre lo contrario. Hay un shunt izquierda-derecha. Y son la CIA, comunicación interauricular, la interventricular o CIV, y el ductus arterioso principalmente, que son las que vamos a explicar. Y ahí, pues ya ves que lo que puede ocurrir es insuficiencia cardíaca y shunt izquierda-derecha con hiperaflujo pulmonar, como dice su nombre, y por tanto pueden acabar produciendo hipertensión pulmonar y ya cuando lo produzcan sí que pueden producir un Ensmeyer y ahí va a aparecer la cianosis porque se invierte el shunt. Pero a priori, inicialmente, esas tres se comportan como lo que estamos diciendo. Un shunt izquierda-derecha que genera hiperaflujo pulmonar y que por esas circunstancias son acianógenas. La otra clasificación o el otro apartado serían las acianógenas, tampoco va a haber cianosis, es decir, no va a haber shunt derecha-izquierda, no hay cianosis. Las acianógenas donde predomina la obstrucción. De ellas la más importante es la coartación de aorta, donde hay una obstrucción en la aorta que genera sobrecarga de presión sobre el ventrículo izquierdo. Pero en principio, pues como hemos dicho, no va a haber ni
hiperflujo pulmonar, ni tampoco va a haber un shunt de derecha a izquierda y por tanto tampoco hay cianosis. Y finalmente tenemos las cianógenas, que son las más complejas de entender y que nos vamos a centrar en dos de ellas, las dos más frecuentes. De todas, la más frecuente es la tetralogía de Fallot, en la cual hay cianosis, por eso es cianógena, pero muchas veces no debuta nada más nacer el niño, sino que a lo mejor se diagnostica a lo largo de la infancia. Dicho de otra manera, pueden llegar a edades infantiles sin que se haya diagnosticado. Y la otra frecuente, que no es tan frecuente, pero tiene un matiz, es la transposición de grandes arterias, que esa da cianosis desde el nacimiento. Es tan grave que es evidente nada más nacer. Por tanto, si te hablan de una cianosis en un neonato, por una causa cardíaca, la más probable es la transposición de grandes arterias, en tanto que si te hablan de cardiopatía congénita cianótica en general, pues es más frecuente la tetralogía de Fallot. Pues comenzamos hablando de las cianógenas con hiperaflujo pulmonar, que ya les hemos dicho, es una comunicación entre, principalmente, ¿no? Es un resumen global de ellas, entre el lado izquierdo y derecho, donde va a haber hiperaflujo hacia el pulmón por paso de sangre desde el circuito izquierdo hacia el derecho y por tanto no va a haber cianosis. La primera que vamos a comentar no es la más frecuente, es la comunicación interauricular, pero suele ser la más preguntada. Es importante en este punto tener claro que una cosa es el foramen oval, que digamos que mantener el foramen oval permeable es una cuestión relativamente frecuente en la población, pero es como si quedara una hendidura en el tabique interauricular, donde en general no hay ni pérdida importante de sustancia, el tabique está íntegro, solo queda una rajita, por así decirlo, y no se produce comunicación. Pero en casos excepcionales se puede producir fenómenos como un embolismo paradójico, donde un trombo de la pierna genera un ictus cerebral. Pero eso es lo raro, lo atípico. Por tanto, el foramen oval permeable es muy frecuente en la población y eso no se considera una cardiopatía congénita como tal. Lo que sí es una cardiopatía congénita es la comunicación interauricular, en el cual hay un defecto de sustancia en ese tabique y eso genera un flujo entre ambas aurículas significativa. Así hablamos de comunicación interauricular. La más frecuente es la tipo ostium secundum y se produce un shunt entre el lado izquierdo, aurícula izquierda, pasa líquido a la aurícula derecha y por tanto el sistema derecho se sobrecarga de volumen. Por eso puede pasar inadvertido y según va evolucionando va sobrecargando el lado derecho, pues eso va a ser que al ventrículo derecho le llegue mucha sangre y cuando éste se contrae, su sístole se ve alargada. Si no entiendes esto, ve el vídeo de fisiopatología de cardio. Y además, como hay mucho líquido en el ventrículo derecho, la arteria pulmonar y la válvula pulmonar es del mismo tamaño. Como por el mismo tamaño pasa más sangre, sopla. Y hay un sonido como de estenosis pulmonar, pero no hay una estenosis pulmonar, es un soplo de hiperaflujo. Y se da una ocultación muy característica, en el cual hay un soplo sistólico pulmonar eyectivo con desdoblamiento amplio del segundo tono. Ese desdoblamiento amplio se debe a que la válvula pulmonar se cierra más tarde porque hay mucha sangre en el circuito derecho. Además, pues puede haber crecimiento del ventrículo derecho por dilatación y bloqueo de rama derecho. Y eso es lo más característico de esta cardiopatía congénita. También tiene riesgo de arritmias y, por supuesto, como hay hiperaflujo pulmonar, de desarrollo de hipertensión pulmonar y de Eisenmenger, aunque es raro. El tratamiento, pues en los casos relevantes, moderados, graves, pues cierre, que puede hacerse quirúrgico o percutáneo poniendo un dispositivo entre las dos aurículas que cierre ese defecto del tabique. La comunicación interventricular es otra cardiopatía acianógena que va a producir un shunt izquierda-derecha. En este caso esta es mucho más frecuente que la CIA. No es más frecuente que el foramen oval, pero el foramen oval no se considera una cardiopatía congénita. Por eso decimos que si excluimos cosas como una válvula aórtica bicúspide, que puede ser congénita, o un foramen oval, cosas de bajo rango cardiopático, por así decirlo, pues quitando esas pequeñas cositas, la cardiopatía congénita más frecuente es la comunicación interventricular, la CIV. Hay dos tipos, en realidad hay varios, pero lo podemos dividir en dos grandes grupos. Aquellas que afectan a la parte distal del tabique, a la zona muscular, esas son las menos frecuentes, las distales y musculares, pero suelen evolucionar muy bien, se cierran en muchos casos espontáneamente. Las más peligrosas y frecuentes son las que afectan a la parte del tabique cercano a las aurículas, la zona membranosa, y esas pues el cierre espontáneo es más raro.
¿Qué va a ocurrir en este caso? Pues pueden cursar de manera asintomática o producir insuficiencia cardíaca, en el cual va a haber hiperaflujo del ventrículo izquierdo, que es más fuerte, manda sangre al ventrículo derecho durante la sístole, y eso da un soplo que no es un soplo piante como el anterior de intensidad variable. Este es un soplo de intensidad continua durante la sístole, soplo sistólico, holosistólico o pansistólico, con hiperaflujo pulmonar, que puede acabar produciendo hipertensión pulmonar y el famoso Eisenmenger, pero que normalmente, dado el soplo que produce, etcétera, etcétera, se diagnostica antes y el tratamiento pues es cierre quirúrgico. Y la otra comunicación izquierda-derecha que vamos a ver es la persistencia del ductus arterioso. Se suele cerrar por el desarrollo fetal normal porque desaparecen las prostaglandinas. Eso explica que una de las causas por las que puede haber ductus arteriosos es la prematuridad, porque no ha dado tiempo a que en el desarrollo fetal se cierre el ductus, y también se asocia con la presencia de rubeola. En cualquier caso, va a haber un shunt entre la aorta y la arteria pulmonar, donde va a pasar flujo, que va a dar un soplo. Como ahí en todo momento corre sangre, pues es un soplo que se oye tanto en la sístole como en la diástole. Por tanto, es un soplo en ambas fases, es un soplo continuo generando hiperaflujo pulmonar. Esta es la más agradecida de todas, en el sentido de que el tratamiento puede ser médico. Con AINES se favorece el cierre del ductus, y si no se consigue con los AINES, pues se hace un cierre quirúrgico. Pasamos ahora a las acianógenas, donde predomina una obstrucción sin que haya un shunt derecha-izquierda, y por tanto no hay cianosis, como su nombre indica. La más importante de todas, sin duda alguna, es la coartación de aorta, en el cual en esta zona de la aorta, cuando en general ya han salido los troncos brachiocefálicos, se produce un estrechamiento congénito. Se asocia al síndrome de Turner y hay dos formas. Una es el estrechamiento previo al ductus, preductal. Esta es la más grave, porque desde el estrechamiento hacia debajo, todo ese desarrollo embriológico se ha hecho gracias al conducto arterioso. Y claro, en cuanto este desaparezca al nacimiento, pues aparece un shock gravísimo infantil, porque se quedan hipoperfundidos todos los tejidos distales. Por el contrario, la forma infantil o de adultos es cuando este estrechamiento es en la zona de la llegada del ductus, o incluso distal, que sería la yuxta o postductal. Esta forma ha hecho que todo el desarrollo embriológico ya se ha hecho con la sangre que pasa por aquí, y por tanto cuando se pierde este conducto, pues no se sufre especialmente más, y por tanto digamos que es de una gravedad menor. Precisamente esta es la que más suelen preguntar, la de el niño adulto, en el cual es muy característico, como tienes en la aorta descendente una obstrucción, pues eso va a generar que de la obstrucción para arriba, brazos, cabeza, se produzca hipertensión con riesgo de enfermedad cerebrovascular, hipertensión en miembros superiores, y por el contrario, en las piernas hay bajo desarrollo, piernas, por así decirlo, atrofiadas y con bajo pulso o baja presión. Y la diferencia de presión entre los brazos y las piernas es un dato clave para el diagnóstico de esta entidad. Además, se puede oír en la auscultación un soplo, sobre todo más intenso en la sístole, pero como a través de la aorta pasa flujo en sístole y diástole, pues también puede tener un componente diastólico. ¿Cómo se trata esta entidad? Sobre todo estamos hablando de la dedicada al adulto niño. Pues en general, como es una estrechez, pues se puede hacer un angioplasta y poner un tubo de manera percutánea, o por el contrario hacer un procedimiento quirúrgico para abrir esa obstrucción. En niños se prefiere la cirugía, porque si tú pones ahí un stent, pues el niño va a crecer y su aorta crece, pero el stent no crece. En adultos se suele hacer el procedimiento endovascular y en niños el procedimiento quirúrgico. Y pasamos ahora a explicar las cianógenas, en las cuales de una u otra manera debe haber, para ser cianógena, un cortocircuito derecha-izquierda que haga que la sangre pase del lado derecho al izquierdo del corazón sin oxigenarse, y por eso no va a mejorar, no va a corregirse por mucho oxígeno que le des al niño, porque la sangre no está pasando por el pulmón. Hay dos importantes y vamos a nombrar esas dos. La primera no es la más frecuente en global, pero sí en el periodo neonatal inmediato, porque produce una cianosis extremadamente grave, que es la transposición de grandes arterias, en el cual del ventrículo izquierdo nace la arteria pulmonar, y del ventrículo derecho nace la aorta.
¿Y eso qué genera? Dos circuitos cerrados en una situación muy patológica, en la cual fíjate que en el lado izquierdo está llegando la sangre oxigenada de los pulmones por la aurícula izquierda, llega al ventrículo izquierdo, pero este la vuelve a mandar al pulmón a través de la arteria pulmonar, con lo cual en el otro lado ocurre una cosa nefasta para los tejidos periféricos. A través de las venas cavas llega la sangre a la aurícula derecha, de esta al ventrículo derecho, y el ventrículo derecho lo vuelve a mandar esa sangre desoxigenada otra vez a los territorios a través de la aorta. Por tanto, es una situación de extrema gravedad que explica que el niño, nada más nacer y perder la placenta, que de una u otra manera oxigenaba las cosas, pues el niño se pone totalmente cianótico de forma muy precoz. Como no hay una obstrucción en ningún lado, la aorta y la pulmonar están en un sitio inapropiado, pero no están estenosadas, en principio no hay soplo, pero es un poco tramposo, porque para que el niño nazca y dé tiempo a tratarle y a corregir, es necesario, es casi imprescindible que haya algún grado de comunicación entre el lado derecho y el izquierdo, y por eso la transposición de grandes arterias coexiste necesariamente con que tenga que haber un foramen oval permeable o un ductus arterioso, o incluso una comunicación interventricular, algo que momentáneamente al menos comunique los dos circuitos, para que de alguna manera pase algo de sangre oxigenada al circuito sistémico. Y eso es un poco la idea. Pero lo principal es entender que el niño nace muy precozmente con una cianosis que no va a mejorar con oxígeno y que es una situación de extrema gravedad. Por tanto, puede haber soplo, pero el soplo de esas comunicaciones, y en la imagen radiográfica se dice que el corazón tiene forma, o la silueta cardíaca tiene forma de huevo por la colocación diferencial de esos vasos que da imagen ovoide. El tratamiento, inmediatamente, hay que poner prostaglandinas, sobre todo vasodilatar el pulmón no es tan importante, sino mantener el ductus, para mantener comunicaciones. Pero lo importante es abrir una buena comunicación. Una técnica que es romper el tabique interauricular para favorecer una CIA que comunique los dos circuitos, y luego en un segundo término lo que hay que hacer definitivamente es coger las dos arterias e intercambiarlas entre sí. Se suele hacer por encima de las válvulas para que la cirugía sea como más fácil. Lo único es que al poner la aorta en un sitio y la pulmonar en otro, también tienes que cambiar la posición de las coronarias para que todo eso salga del ventrículo izquierdo, evidentemente. Y la otra, cardiopatía cianógena por excelencia, esta es más frecuente, pero no debuta muchas veces en nada más nacer, sino que va a dar una cianosis más leve, llevadera, que puede pasar discretamente desapercibida. Es la tetralogía de Fallot, que tiene 4 cosas, como su nombre indica, tetralogía. La gente se lo aprende de una u otra manera, yo me lo he aprendido siempre, bueno, me he aprendido, creo recordarlo cuando me acuerdo de esto, de la siguiente manera. Se produce una estenosis subpulmonar, es decir, que no es una estrechez en la válvula pulmonar, está por debajo. Hay una estrechez por debajo de la pulmonar que genera, a efectos prácticos, una estenosis pulmonar. Eso genera sobrecarga en el ventrículo derecho, yo me acuerdo así, y eso va a hacer que se mantenga y se cree una comunicación interventricular. Y ese es el siguiente factor que acompaña. Con ello, la aorta, que nace ahí al lado, se queda como acabalgada, se queda encima de la comunicación y recibe sangre de los dos ventrículos a través de esa comunicación interventricular. Y finalmente la consecuencia de todo lo anterior, pues el ventrículo derecho está sobrecargado y se va a producir hipertrofia ventricular derecha. En general, esa es un poco la idea. En general, puedes entender por mecanismos de presiones que se va a producir un discreto shunt entre el lado derecho y el izquierdo, que en ciertas circunstancias, porque fíjate, se ha estrechado la pulmonar, o sea, hay como dificultad para que la sangre vaya hacia el pulmón. Con lo cual, parte de esa sangre, como no va por el pulmón, pues se pasa por la CIV y va en general hacia la aorta. Con lo cual, la situación no es un estrechamiento terrible, pero lo que más va a marcar el pronóstico es el primer aspecto, el grado de estenosis pulmonar, porque cuanto más grave sea esa estenosis, más cortocircuito va a haber y por tanto más cianosis va a haber. Pero puede pasar inicialmente inadvertido, porque para que haya cianosis tiene que haber mucha sangre desoxigenada en el circuito sistémico. Y que de crisis que se llaman crisis hipoxémicas, en la cual el niño cuando llora, cuando le pasa algo, pues se pone azul porque este circuito se ve incrementado y se produce más flujo del lado derecho hacia el lado izquierdo. Y en esas circunstancias, de alguna manera, el ponerse en cuclillas
y apretar tus arterias de los brazos y de las piernas hace que suba la presión en la aorta, que el ventrículo izquierdo se tenga que contraer con más fuerza y entonces se limita ese shunt y por tanto desaparece o se reduce el shunt y la cianosis mejora temporalmente cuando el niño en esas crisis se coloca en cuclillas. Esa es un poco la fisiopatología de por qué ocurre. Por tanto, por todo lo que he contado, porque no es una estrechez terrible, puedes entender que la cianosis puede pasar un poco desapercibida y por eso los niños pueden ir creciendo relativamente, pero que puede tener crisis hipoxémicas que mejoran con el niño en cuclillas porque aumenta la poscarga del izquierdo y al aumentar la fuerza de la contracción del izquierdo, la CIB se ve reducida y de alguna manera fuerzas el circuito hacia el territorio pulmonar. En cualquier caso, el tratamiento, pues como te puedes imaginar, pues pasa por cerrar la CIB y abrir la arteria o la zona de debajo de la arteria pulmonar para permitir el flujo masivo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver algunas preguntas y después vamos a repasar para recordar qué dato tienes que saber de cada una de las cardiopatías congénitas. Empezamos por esta pregunta que cayó precisamente el año pasado en el MIR, que nos hablan de un recién nacido como acaba de nacer y ya está cianótico y tiene en la radiografía una imagen en huevo. Yo te puedo decir que, particularmente cuando yo hice esta pregunta, yo no me acordaba de las cardiopatías congénitas. Cuando estaba ahí sentado en el examen dije, pues es que no me acuerdo de esto. Es más, yo creo que en medio del examen yo creo haber leído en mi cabeza huevo frito en vez de huevo y digo, no me acuerdo de nada de esto. Con lo cual, aparte de explicarte las cosas, también quiero darte herramientas pues, para sacar adelante preguntas, aunque creas que no te lo sabes o no tienes mucha idea. Yo cuando leí esta esta pregunta, imagínate que no me acuerdo de nada de las cardiopatías congénitas, pues ¿qué fue lo que pensé? Pues dije, bueno, pues esto tiene que, como tienes que tener una imagen de huevo o huevo frito, lo que yo leía en mi cabeza, pues dije, pues tiene que ser algo grande, ¿no? Algo que dé una silueta cardíaca y pensé pues que el ductus no iba a dar una silueta cardíaca muy llamativa, la tetralogía de Fallot me acordaba que dilataba el ventrículo derecho, bueno, que podía generarte el corazón en zueco. Entonces, pues en mi cabeza pensé, bueno, pues si hay una dextroposición de las grandes arterias, si una nace, pues a lo mejor esa forma, pues tiene imagen de huevo, o sea, que lancé ahí a la canasta y marque el triple. Este es un mensaje para que, por supuesto, si entiendas esta clase y te quedas con ideas básicas de cada cardiopatía congénita, fenomenal, pero aún así, aunque no sea así, cada vez que veas una pregunta de este tipo en tu examen de la carrera o a lo largo de un examen como el MIR, por supuesto, tú peleas hasta el último momento, porque a lo mejor tú crees que no tienes ni idea y, sin embargo, pues los astros se alinean. Ahí está el secreto para esto, ya lo he dicho muchas veces, es un poquito que me sé, otro que me invento. Sobre las comunicaciones interventriculares, una pregunta algo más compleja, sin duda. Te decía que exceptuando la bicúspide, que es algo muy frecuente, pues la CIB es la cardiopatía congénita más frecuente. Eso sí es cierto, hay que buscar la falsa, esa es cierta. Las CIB localizadas en la porción media y apical del tabique, es decir, las distales, son de tipo muscular, cierto, y son las que precisamente van mejor. La repercusión clínica y la necesidad de tratamiento depende del tamaño de la comunicación. Eso es razonable. ¿Cuál era la falsa? Pues la última, ¿no? Las CIB membranosas son las más frecuentes, eso es cierto. ¿Y son las que tienen más probabilidad de cierre espontánea? No, ocurren en la zona fibrosa o membranosa del tabique y ahí pues eso se cierra peor que si ocurre en la zona muscular. Pregunta relativa a la tetralogía de Fallot. Esto, aunque no lo hemos explicado en sí mismo, ahora verás que lo entiendes, porque como entiendes la fisiopatología por lo que ocurre estrechamiento de la arteria o el nacimiento de la arteria pulmonar, con lo cual se sobrecarga el derecho y eso consigue que abra una válvula de escape hacia una CIB y la aorta se queda ahí acabalgada y en base a todo ese trabajo, pues el derecho ha crecido y hay hipertrofia ventricular derecha. Todo ese componente pues nos dice, oye, cuando hay un shunt, cuando pasa del lado derecho al izquierdo la sangre, al dar oxígeno al 100% no mejora. Eso sí que es correcto, porque es un shunt, un efecto shunt derecha-izquierda, cianosis que no mejora con oxígeno al 100%. Pero fíjate la opción 2, ¿es típica la presencia de hiperaflujo sanguíneo pulmonar? No, la fisiopatología, dado que hay una estrechez en el nacimiento de la arteria pulmonar, pues hiperaflujo hacia el pulmón no hay. Eso es lo que, precisamente la estrechez genera que haya poco flujo y en la radiografía se puede ver poca trama vascular pulmonar porque hay poco flujo pulmonar y esa estrechez es la que favorece y condiciona que haya paso de sangre del lado derecho al izquierdo y con ello shunt derecha-izquierda y con ello cianosis. Lo que marca el pronóstico de la tetralogía de Fallot es el primer ingrediente, la estrechez en el nacimiento de la pulmonar.
Pregunta sobre comunicación interauricular que nos hablaba de los datos que apoyarían una comunicación interauricular. ¿Qué ocurre en la comunicación interauricular? Pues hay cianosis, pues rarísimo, tiene que haber Eisenmenger y ya cuando hay Eisenmenger, por tanto no. Ausencia de pulsos en piernas, eso va por la coartación de aorta. Siempre te quieren como liar con una u otra cosa. Lo más correcto de la lista es que hay un soplo sistólico pulmonar eyectivo, como si hubiese una estenosis pulmonar, porque al derecho le llega tanta sangre del lado derecho propio y de lo que viene del lado izquierdo, y eso aumenta la sístole derecha y hay un desdoblamiento amplio o ampliado del segundo tono. ¿Cuál de las siguientes entidades no genera sobrecarga de volumen sobre cardiopatías congénitas? La comunicación interauricular, sobrecarga de volumen en el lado derecho. Defecto del tabique auriculoventricular, suena muy parecido al anterior, por tanto pues lo compramos. Y un conducto arterioso persistente, hiperaflujo de la aorta hacia la pulmonar y territorio pulmonar. De la lista que no tiene sobrecarga de volumen, pues la coartación de aorta que tiene sobrecarga de presión. Su fisiopatología es una obstrucción de la aorta típicamente yuxta o postductal. Y pregunta fisiopatológica. Fíjate, esto lo veremos mejor en fisiopatología de neumo, pero un recién nacido, ya lo hemos explicado, sin soplos, ¿vale? Fíjate que pone sin soplos, que tiene una cianosis que no responde a oxígeno al 100%, pues si tienes cianosis que no responde a oxígeno al 100%, pues la fisiopatología de esos es un shunt derecha-izquierda. Y de la lista, la única comunicación o cardiopatía congénita que genera shunt derecha-izquierda, pues es la transposición de grandes arterias. Ah, que no tiene soplo, no te líes. Si te dicen que no tiene soplo, tú te lo callas. Pero sí, si eres listísimo y sabes que normalmente suelen haber comunicaciones concomitantes con esta entidad, pues como eres tan listo, te lías y dices, no, debería haber un soplo de SIF o de ductus persistente o lo que tú quieras. Pero no te líes. Te están hablando de una cianosis central y busca una cardiopatía que produzca cianosis central y a correr. La repasamos, porque al final, después de toda esta explicación, que es para que entiendas cada una de ellas, lo mejor es quedarte con 3 ideas de cada una de ellas. Primero empezamos por aquellas que generan shunt izquierda-derecha, que es el shunt habitual, porque la presión en el lado izquierdo siempre es más alta, shunt izquierda-derecha, y con ello hiperaflujo pulmonar que crónicamente, pasado mucho tiempo, puede producir hipertensión pulmonar y Eisenmenger, pero lo inicial es insuficiencia cardíaca y sobrecarga del lado derecho por el hiperaflujo. La más frecuente de todas es la comunicación interventricular, sobre todo la membranosa, que es la que se cierra espontáneamente menos y produce un soplo pansistólico. Tratamiento, cerrarla. La comunicación interauricular, recuerda que es una comunicación entre la aurícula derecha e izquierda, se produce también ese shunt y genera sobrecarga del ventrículo derecho de flujo, por tanto hay un soplo de hiperaflujo como de estenosis pulmonar con aumento y retraso del cierre de la pulmonar y por ello desdoblamiento fijo del segundo tono que se asocia además a bloqueo de rama derecho. Y la otra comunicación izquierda-derecha es el ductus persistente, donde como la sangre pasa por ahí, tanto en sístole como en diástole, de la aorta a la pulmonar, el soplo es continuo, sistólico y diastólico. El cierre es simplemente con AINES, pero si no cerrase, pues cierre quirúrgico. De las cardiopatías también acianógenas con obstrucción, la importante era la coartación de aorta, la que te preguntan es la ductal o postductal, la del niño adulto, donde tiene hipertensión en los brazos, con hipotensión en las piernas, y eso genera arteriosclerosis y riesgos cardiovasculares de la obstrucción para arriba, por el territorio sobre todo cerebral, y que iba a dar un soplo continuo asociado a hipertensión en miembros superiores. Y finalmente tenemos las cianógenas, donde va a haber shunt derecha, izquierda, y la sangre se va a colar, va, por así decirlo, a pasar al lado derecho o simplemente no se va a oxigenar de ninguna de las maneras. La más grave y precoz es la transposición de grandes arterias, donde el circuito sistémico está aislado y no llega oxígeno, con lo cual la sangre llega al ventrículo derecho del territorio sistémico y vuelve a ser enviado al territorio sistémico a través de la aorta, porque nace en el ventrículo derecho. Eso da una cianosis muy grave que suele coincidir con comunicaciones y gracias a eso el niño sobrevive inicialmente. Y una radiografía de silueta cardíaca en imagen de huevo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues abrir comunicaciones rápidamente y recolocar las arterias.
Y finalmente, la tetralogía de Fallot, que es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente, no da muchas veces cianosis tan precoz y tenía 4 componentes. El primero y el que marcaba el pronóstico, estrechez en la zona de la arteria pulmonar, con lo cual eso favorece que por presión, esto es una explicación fisiopatológica que yo me invento, se produzca una CIB, una comunicación interventricular, y la aorta se acabalga en medio de eso y recibe sangre de los dos circuitos. Y en determinadas circunstancias pasa más sangre del derecho hacia el circuito izquierdo y con ello se producen crisis de cianosis que mejoran cuando el niño se coloca en cuclillas. El otro componente de la tetralogía es sobrecarga del derecho, pues hipertrofia ventricular derecha. Y va a dar crisis hipóxicas que mejoran con movimiento de cuclillas, y el tratamiento pues pasa por abrir la arteria pulmonar y producir el cierre de la CIB, de la comunicación interventricular.